En Polonia, un solo hombre envió casi 2.000 currículums en 3 años. Newsweek lo llama Grzegorz Nosownik, aunque ese es un seudónimo. Presentó su búsqueda de empleo como un experimento social y material para un libro. Tuvo 300 entrevistas y solo 4 le parecieron sustanciales. 2 las dirigieron gerentes experimentados y otras 2 los dueños de las empresas. Las demás parecían comprobar más si tenía sentido del humor que si realmente sabía hacer el trabajo. ¿Qué dice realmente de una persona? Preguntarle qué color es. No hablo de teorías, sino de la vida real. A Grzegorz le preguntaron qué color era, qué llevaría a una isla desierta y qué le sugería primero la palabra cordón. Tras esos 3 años dijo: si de verdad hubiera necesitado trabajo, habría caído en una depresión. Desde hace años oímos 2 cosas a la vez. Las empresas dicen que faltan trabajadores y los candidatos responden que no encuentran empleo. ¿Cómo pueden ser ciertas las 2 cosas en el mismo mercado? Todo esto ocurre en uno de los países con menor desempleo de Europa. Imagina que pierdes tu empleo. Primero buscas en tu profesión, después bajas tus expectativas cada semana, hasta pensar, está bien, aceptaré un trabajo sencillo por ahora. Abres una oferta con salario casi mínimo y exige disponibilidad total, experiencia previa, licencia de conducir, inglés y, además, capacidad para trabajar bajo mucha presión. La empresa busca a alguien que no necesite ninguna capacitación, trabaje rápido desde el primer día y, de preferencia, no tenga vida privada. Eso no parece un empleo sencillo para principiantes, pero Recursos Humanos ya está listo para contratar. Cada requisito puede justificarse por separado. Lo absurdo comienza cuando una empresa reúne toda la lista en una vacante y deja el sueldo en el nivel básico. Antes, un empleo con salario mínimo significaba entrar, empezar con algo simple y aprender ahí mismo. Hoy, ese plan de emergencia, que supuestamente está al alcance de cualquiera, puede convertirse en una barrera que primero debes superar. Cuando llegan cientos de solicitudes para una vacante, alguien decide con quién vale la pena hablar y cada vez más lo hace un sistema. Grzegorz describió una feria de la industria de contratación donde vendían programas para gestionar candidatos. Un sistema prometía control total sobre todo el ciclo de vida del candidato. Otro presentaba la contratación como un jardín. Selección de semillas, crecimiento, desarrollo y al final, marchitarse por completo. El momento de despedir al empleado. La metáfora del jardín suena graciosa hasta que comprendes que nosotros somos esa planta vieja, gastada y agotada, que el sistema ordena tirar y reemplazar. La contratación no fue diseñada para descubrir algún potencial oculto dentro del candidato. Su función es hacer una selección. Las empresas dejan de preguntar si esa persona puede aprender y cada vez preguntan más si ya sabe hacerlo. La diferencia importa porque después de enviar el currículum, normalmente solo hay un silencio completo. Nadie explica exactamente qué competencia o requisito concreto te faltó. Como mucho, recibes un correo automático. Lo sentimos mucho, esta vez no. Eso no es retroalimentación, quizá faltaba una competencia, quizá tus expectativas eran demasiado altas o demasiado bajas. En ese momento empiezas a decirte por tu cuenta que eres demasiado débil o que no sirves, mientras la empresa quizá ni siquiera abrió tu currículum. Y aparece otro problema. El sistema debía reducir el costo de contratar, pero ese costo no desapareció en absoluto. Una parte simplemente pasó al candidato. Tú llenas todos los formularios, haces entrevistas una tras otra y resuelves pruebas sin cobrar. A veces incluso pides un día libre o viajas a otra ciudad. Al reclutador le pagan el tiempo, a ti no. Forbes contó la historia de Piotr. Tenía casi 20 años de experiencia profesional y solicitó un puesto de analista senior en una gran empresa internacional. Superó 3 etapas distintas y luego supo que la compañía había congelado todas las contrataciones. Bien, puede pasar. Pero, ¿por qué alguien debe regalar su tiempo sin conocer siquiera el posible salario? Gracias por ver y apoyar Limón Libre. Si quieres ayudar a que el canal crezca, suscríbete. Ahora bien, si a las empresas les falta gente, ¿por qué elevan cada vez más sus requisitos? Para entenderlo, veamos el otro lado de la mesa. En 2026, el salario mínimo polaco es de unos 22.000 pesos mexicanos brutos. Con un contrato estándar y las deducciones habituales, el trabajador recibe cerca de 16.500 pesos netos. ¿Cuánto paga la empresa en total? Unos 26.500 pesos. El empleado mira su cuenta y dice: recibí muy poco dinero. El empleador mira el costo laboral completo y dice: gasté demasiado.
Ambas frases pueden ser ciertas a la vez. Lo más fácil sería decir que los dueños son simplemente tacaños. Y a veces de verdad lo son. Todos conocen una empresa que quiere un profesional senior por el precio de un becario, de preferencia con equipo propio y agradecido por tener siquiera la posibilidad de trabajar. Pero si nos quedamos solo con la codicia, no explicaremos todo el mercado laboral. Un estudio hizo 30 entrevistas detalladas a personas vinculadas con el trabajo de metales y la fabricación de maquinaria, gerentes, trabajadores y especialistas en capacitación profesional. No representa a toda Polonia, pero muestra cómo algunos empleadores calculan ese costo. Mencionaron 3 cosas distintas: el curso, el tiempo pagado sin producir y el riesgo de que, tras capacitarse, se vaya con la competencia. Y eso es apenas el principio, porque todavía hay que enseñarle al nuevo empleado cómo funciona la empresa. El empleado experimentado debe cuidar al principiante y por eso trabaja más lento. Este también comete errores, algo normal, pero esos errores afectan a los clientes y las fechas de entrega. Una empresa pequeña quizá no tenga área de capacitación, personal de reserva ni 6 meses para esperar con calma la productividad completa. Si el equipo tiene 5 personas y entra un principiante, los resultados lo muestran de inmediato. A su vez, el candidato no puede prometer que se quedará años porque no conoce las condiciones reales hasta entrar en la empresa. Los empleadores prometen maravillas para atraer a alguien. Un nuevo empleado es una apuesta para la empresa. La empresa apuesta a que esa persona generará más valor que el costo de su salario, las aportaciones y toda la incorporación. La apuesta más segura es alguien que ya cometió todos los errores de principiante a costa de otra empresa, pero resulta que también se puede tener demasiada experiencia. Ese candidato puede pedir un aumento mucho antes o irse en cuanto encuentre una oferta mejor. Por eso debe encajar exactamente en todas las cualificaciones necesarias sin parecer alguien que seguirá buscando algo más. La Oficina Nacional de Estadística de Polonia preguntó a empresas con al menos 10 empleados cómo cubren las carencias de habilidades. Los últimos datos disponibles son de 2020, pero el orden de las respuestas dice mucho. La más común, con un 79,6%, fue: contratamos a personas que ya tienen las cualificaciones necesarias. Estas cifras no muestran ninguna falta de voluntad ni pereza de los candidatos. Supongamos, por ejemplo, que una empresa introduce un sistema completamente nuevo y necesita a alguien que lo administre. Su primer movimiento lógico es buscar a una persona que ya conozca ese sistema. Solo cuando eso no es posible, aparece la opción más arriesgada: contratar a alguien y pagar para que otra persona lo capacite. Visto desde el otro lado, cada paso es lógico, y eso explica por qué incluso el trabajo básico es cada vez más difícil de encontrar. No sabemos cuántas empresas capacitan a adultos sin experiencia. La Oficina Estadística Nacional de Polonia da un 6,3%, pero mide la formación de jóvenes de 16 a 18 años. Esta quizás sea la parte más incómoda de todo el problema, porque no hay una sola persona mala ni un villano al que podamos señalar. Cada empresa, por separado, limita su propio riesgo porque siente constantemente la presión de la competencia. Solo todas juntas crean el mercado laboral actual. ¿Y si una quisiera romper ese patrón? Probablemente desaparecería, porque casi todos elegimos el lugar más barato y rápido. La falta de espacio para aprender tendría solución si los principiantes recibieran tareas sencillas y tiempo suficiente. Pero las tareas más fáciles son siempre las primeras que se reducen o automatizan. Cuando oímos automatización, normalmente imaginamos un robot entrando en una fábrica después de una gran inversión en equipos e implementación. En una oficina, la automatización es muy distinta. A veces basta pagar una suscripción mensual. Un programa prepara informes en Excel, resume y traduce documentos, y analiza ofertas. Eso no significa que reemplace todo el trabajo de un experto. Basta con reducir tareas sencillas de varias horas a, por ejemplo, 5 minutos. De pronto, una persona experimentada cubre el trabajo que antes exigía otro puesto. La empresa ni siquiera necesita despedir a nadie, simplemente no contrata a la siguiente persona, así que no aparecen las estadísticas de despidos. La productividad puede subir y la plantilla quedarse igual. Solo lo percibe quien intenta entrar desde fuera. Antes podía comenzar ordenando documentos o preparando presentaciones. Hoy un programa hace parte de esas tareas.
Los estudios más sólidos vienen de Estados Unidos y no muestran despidos masivos en las profesiones más expuestas a la inteligencia artificial. Las empresas simplemente no contratan gente nueva. Los propios autores advierten que no debemos atribuirlo todo a la inteligencia artificial. Esos trabajos también suelen hacerse a distancia. Y capacitar a un principiante de forma remota es más difícil. Parte de la caída puede deberse al trabajo remoto, no solo a la inteligencia artificial. Tal vez con el tiempo las empresas creen puestos totalmente nuevos que hoy ni siquiera sabemos nombrar o imaginar. La historia de la tecnología conoce giros sorprendentes así. Por ahora, sin embargo, ya se ve otro mecanismo. Para un experto, la automatización es un alivio. Le quita las tareas aburridas y repetitivas. Al principiante le quita al mismo tiempo el primer peldaño por el que ese mismo experto entró en la empresa. Y principiante no significa únicamente recién graduado. Puedes tener 50 años, 2 décadas de experiencia y seguir siendo junior en una industria nueva a la que intentas entrar. El mercado premia la experiencia que necesita ahora. Entonces el desempleo debería subir, pero Polonia tiene una de las tasas más bajas de Europa. En junio de 2026, el desempleo en Polonia era del 3,1% según Eurostat. Parece un mercado donde prácticamente cualquier persona dispuesta a trabajar debería encontrar empleo. En el primer trimestre, la Oficina de Estadística de Polonia contó unas 100.000 vacantes. Parece mucho, pero eran menos del 1% de todos los empleos. Según Eurostat, solo un país de la Unión Europea tenía una tasa de vacantes menor, Rumania. Para verlo mejor, imagina una sala grande con exactamente 100 sillas. Casi todos ya están sentados cómodamente en una de ellas, y ese es precisamente el bajo desempleo de Polonia. Pero solo una silla está libre, y esa es la baja tasa de vacantes. Quienes ya están sentados quizá ni comprendan el problema, porque desde su perspectiva todo parece estable. Para quien apenas entra en esa misma sala, en cambio, parece que ya no queda ningún sitio. Ambos lados tienen razón cuando miran desde su propia perspectiva. Claro, un trabajador nunca tuvo garantías de empleo. Encontrar empleo siempre exigió algo de suerte, buenos contactos personales o aceptar condiciones peores de lo esperado. La gran diferencia actual es que esas 3 cosas operan todas al mismo tiempo. Si una empresa quiere minimizar cada posible riesgo, escogerá con mucho cuidado entre los candidatos, y con tan pocas vacantes puede darse ese lujo. Faltan trabajadores, puede ser verdad, pero a esa frase le falta un complemento fundamental. No faltan personas comunes dispuestas a trabajar, faltan personas que la competencia ya capacitó para ese trabajo exacto, que acepten el salario ofrecido y puedan empezar de inmediato, de preferencia sin incorporación. Y ocupar una silla tampoco nos dice si la persona está cómoda en ella. Las estadísticas dicen que la mayoría tiene empleo, pero nadie pregunta si está satisfecha, si puede seguir desarrollándose, pagar el alquiler de una vivienda y ahorrar dinero. Cuando alguien te trata mal en el trabajo, ¿de verdad sientes que puedes marcharte sin que toda tu vida se derrumbe? Sí, existen buenas empresas y puestos realmente buenos. Hablamos de lo difícil que es conseguir esos puestos. Tener empleo y tener uno que permita construir una vida normal son cosas distintas. Pensemos en alguien que recibe 16.500 pesos netos. Rentar un departamento tipo estudio en Varsovia cuesta casi 14.000 pesos al mes. Súmale los servicios mensuales. ¿Dónde queda entonces el dinero para comida, transporte o cuidar la salud? Alguien dirá que con el salario mínimo no rentas un departamento tipo estudio en Varsovia, sino una habitación por unos 7.000 a 8.200 pesos. Bien, pero entonces un empleo de tiempo completo ni siquiera permite vivir de manera independiente. También puedes mudarte a una ciudad pequeña, donde la vivienda es mucho más barata. Suponiendo, claro, que ya tengas suficientes ahorros para pagar la mudanza y puedas darte bastante tiempo para encontrar empleo. Pero ahí surge otra trampa. La vivienda barata suele estar donde el mercado laboral es más pequeño. En Varsovia, quizá el problema sea no poder pagar el costo de la vida. En una ciudad pequeña, quizá no tengas dónde llevar el currículum. Muchas personas trabajan, pagan todas las cuentas a tiempo y parecen estables durante gran parte del año. El problema aparece cuando se rompe la lavadora o necesitan pagar un dentista privado. Si tu presupuesto termina exactamente en 0 cada mes, cualquier gasto inesperado se convierte de inmediato en un problema serio. Ahora imagina que, además, detestas tu trabajo. Tu jefe te trata mal, no tienes posibilidad de aumento y llevas meses pensando seriamente en irte.
En teoría, siempre puedes renunciar, pero ¿qué ocurrirá justo después? En Polonia, encontrar un nuevo empleo tomó recientemente un promedio de 4 meses y medio. No todos pasaron ese tiempo sin ingresos, porque muchos buscaron antes de renunciar, y 4 meses y medio era solo el promedio. Las personas de 50 a 64 años buscaron un nuevo empleo durante un promedio de 9 largos meses completos. En ese mismo estudio, solo el 15% de todos los trabajadores cambió realmente de empleador. Quieren crecer, pero no atravesar de nuevo toda la contratación, el periodo de prueba y el riesgo de que el nuevo puesto sea peor que el anterior. Una rotación bastante baja no significa que todos amen su trabajo. A veces solo significa que un problema conocido y predecible parece mucho más seguro que varios meses completos de incertidumbre. Desde fuera puede parecer falta de valor, desde dentro, un cálculo perfectamente racional. Y el mecanismo cierra el círculo. Las empresas quieren especialistas, pero ninguna quiere dejar que los futuros especialistas comiencen. Si nadie quiere pagar el costo de esa primera etapa de aprendizaje, no sorprende que algunos años después oigamos faltan trabajadores, seguido automáticamente por nadie quiere trabajar. La empresa ve cientos de solicitudes, pero muy pocas personas listas desde el primer día. El candidato ve cientos de ofertas de empleo, pero muy pocas a las que realmente pueda entrar y aprender desde cero. Entre la oferta y la contratación creció una pista de obstáculos que las estadísticas de desempleo no muestran. Compartan su experiencia en los comentarios. Es un tema difícil y conviene mirarlo desde distintas perspectivas. Cuídense y nos vemos. 9 días antes de las elecciones, un político es asesinado. El tribunal determinó que el asesino lo silenció por lo que decía de los inmigrantes. 2 años y medio después, vuelve a ocurrir. Haz clic en la miniatura y descubre cómo la decisión de traer trabajadores temporales cambió los Países Bajos por generaciones. Esto es Limón Libre. Gracias por ver el video y nos vemos en un momento.